Bueno, iniciamos nuestra clase de Derecho Agrario y estábamos haciendo un repaso sobre conceptos generales para poder entender primero el concepto de derecho y ya posteriormente poder ir haciendo reflexiones en torno a la materia agraria. Entonces, preparé un material para que podamos comprender de una manera más didáctica algunos componentes. Entonces, cosas que me interesa que sepan y que buena parte de la población también se debe de enfatizar este tipo de contenidos, y es el siguiente. Estas las láminas que les presento se llama Teoría de la División de Poderes, Federalismo y Contrato Social. Y aquí les puse una tablita que está en redes sociales, la fuente es de redes sociales, pero nos hace un buen resumen de tres ideas, de tres grandes precursores del Estado. Recordemos que el Estado es una construcción que los propios ciudadanos hacemos precisamente para que esté por encima, pero como una especie de poder que nos va a garantizar el orden y la estabilidad. Esto va a hacer que no impere la ley del más fuerte, que no acabemos en un ciclo autodestructivo por hacernos justicia por propia mano, sino que hacemos un constructo donde otorgamos ahí que sea nuestro ente regulador. Con estar por encima del Estado, no me refiero a que el Estado es más que el ciudadano. Por el contrario, al propio Estado lo legitima el ciudadano y no puede abusar ahí de las facultades que la propia norma le concede y que el propio ciudadano está de acuerdo con dárselas. Entonces, en las materias de filosofía, de economía, de derecho, de ciencia política, etcétera, nos vamos a encontrar, son muy recurrentes estos tres pensadores. El primero es Hobbes, el segundo es Locke y el tercero es Rousseau. Y aquí el comparativo que hace es referente al contrato social. Y es en estricto sentido, digo, nosotros como contrato social vamos a equiparar a la Constitución como aquel instrumento, aquel documento que nos va a establecer ahí las reglas del juego, nos va a establecer el tipo de gobierno que tendremos, la mecánica para acceder a determinados derechos, cuáles son nuestras obligaciones, etcétera. Y lo que a mí me interesa que conozcamos aquí es la filosofía que está en cada uno de los pensamientos, porque los tres son constructores del Estado, son precursores de la idea del Estado. Y por ejemplo nos dice aquí el estado de la naturaleza. ¿El estado de la naturaleza de quién? Del hombre. Y nos dice, por ejemplo, cómo lo ve Hobbes. Hobbes dice que cada humano busca su propio interés. Dice, guerra de todos contra todos. El segundo estrato, que es el contrato, que va a ser ese documento, dice, es un pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Y el tercero va a ser cómo concibe al Estado, cómo se lo imagina, y dice, es un Estado con poder absoluto. En contraste, John Locke nos dice que el estado de la naturaleza del hombre es el derecho de la conservación de la vida y su defensa de la libertad y la propiedad. El contrato va a ser la conservación de la libertad, se renuncia al uso de la fuerza, el contrato entre individuos y entre estos con el Estado, y la visión del Estado es que su poder deriva del pueblo y el Estado debe asegurar la paz y la seguridad. Hay un poder limitado y hay un liberalismo político. Y por último, Rousseau nos dice que el estado de la naturaleza del hombre es que el hombre es bueno, es compasivo, es libre y es igual. La sociedad genera desigualdades e injusticias. Referente al contrato, dice que es el compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes expresan la voluntad general, y referente al Estado es que se deriva de la soberanía popular y de la democracia directa. Aquí ya podemos entender muchas cosas de manera filosófica. O sea, por ejemplo, Hobbes nos dice aquí que cada humano va a tener su propio interés. Sí y no. O sea, podríamos estar de acuerdo con algunas partes de cada uno de los tres, pero no per se tenemos que estar de acuerdo con alguno a rajatabla, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo con el pensamiento
de Locke, por ejemplo, o de Hobbes o de Rousseau al 100%, sino que vamos a ver ahí matices. Matices porque al final estos son explicaciones subjetivas. Por ejemplo, aquí tenemos, recordando el de Hobbes, que cada uno va a velar por su propio interés y por eso es que el hombre es su propio depredador. Aquí, del contrato, yo sí retomo, digo, un postulado que no se me hace malo, que es que se renuncia a la violencia en favor de la paz y la seguridad. Al final, los tres van ahí a coincidir en que es necesaria la paz como el precursor del desarrollo social. O sea, con guerra, con violencia, nunca va a poder prosperar nada. Ese sería un ambiente agreste, un ambiente muy brutal, un ambiente feroz incluso, y que daría como resultado que no pudiera haber las actividades que hoy conocemos. Entonces, por eso somos precursores de, incluso a nivel de documentos, a nivel de la norma, de propugnar por la paz, porque la paz nos da tranquilidad y la tranquilidad nos da desarrollo. Obviamente, como se los dije hace un ratito, esto va con matices, no siempre va a poder ser así. Lo que sí vamos a discrepar con Hobbes, cuando menos yo, es esa visión del Estado con poder absoluto. El Estado no puede tener esa característica de ser omnipotente, ni estar por encima del ciudadano, ni estar como un poder superior que puede incluso atropellar con sus acciones al ciudadano en aras de mantener el control. Eso no puede ser. No puede ser porque, como bien lo señala Locke o lo señala Rousseau, el poder del Estado deriva del pueblo. La soberanía popular lo vamos a ver ahorita en nuestra plática de hoy, pues deriva de ese poder que el pueblo le da al Estado. ¿Cómo se lo da? Pues a través de la legitimidad que tiene, de que creemos en las instituciones, creemos en la ley, pagamos nuestros impuestos, obedecemos en buena medida, ejemplo, los cajones de estacionamiento, respetamos las cocheras, circulamos atendiendo al sentido que previamente establecieron las leyes carreteras, no vamos por el carril contrario, etcétera. Buscamos en buena medida tirar la basura en los lugares autorizados, conducirnos con respeto en mayor o menor medida con nuestros semejantes, etc. Ese estado, ese reconocimiento que tenemos de las instituciones de gobierno, de los cuerpos normativos, pues es lo que legitima el propio Estado. Y lo vemos todavía reflejado un poquito más amplio cuando es la época electoral, en donde hacemos uso de ese derecho que el propio documento, el propio contrato social establece, que podemos votar y ser votados. Y tenemos la oportunidad, a través, como lo dice Rousseau, de la democracia directa, de elegir a nuestros gobernantes. Vamos a ver que no todos los gobernantes se pueden elegir por voto directo. Va a haber otro tipo de mecanismos ahí para que esas autoridades tengan un titular, que tengan un ser humano como obra material que puede llevar a cabo las decisiones, pero también Locke concibe al Estado como un órgano que tiende a asegurar la paz y la seguridad, pero aquí ya con la característica, y esta es rescatable, que dice que el poder va a ser limitado. Efectivamente, cuando se crea el contrato social, lo hacemos de manera como lo establece Rousseau. De manera libre nos sometemos a las leyes y esas leyes deben de expresar la voluntad general. No puede haber una ley con la que yo discrepe, sino que estamos de acuerdo en general en el cumplimiento de la ley y estamos de acuerdo en lo que dice. Casos. Estamos de acuerdo en que es una acción reprobable, es una acción denigrante el asesinato de mujeres y por eso se crea la regulación a las conductas feminicidas y en caso de que una persona encuadre su conducta en ese supuesto tendrá como consecuencia la privación de su libertad por un número determinado de años. ¿Con el objeto de qué? De mantener la paz, de mantener la seguridad, de garantizar el orden y sobre todo de que el bien jurídico que es la vida de la mujer subsista, se garantice, se proteja. Pero todo eso nosotros acordamos, la propia
creación de la Constitución y demás instrumentos normativos en que nos vamos nosotros a someter. Y lo veíamos en algunas clases con compañeros de otros semestres y de otras carreras, que este es el equivalente a darle valor al dinero. El dinero, y estaba la disyuntiva de por qué no poníamos monedas de plata en circulación para que le diera un valor adicional a nuestra moneda fraccionaria. Pero el valor de la moneda no va en función del material con el que está hecho, sino que atiende a otras funciones y a otras variables económicas de nuestras reservas de oro, nuestras reservas de dólares, nuestras reservas petroleras, nuestro Producto Interno Bruto, etcétera. Lo que va a hacer el papel moneda, el billete o la moneda de la denominación que sea, pues es que va a ser simbólico. Va a tener ahí una suerte de valor simbólico que al final nos va a permitir hacer el intercambio independientemente del material con el que esté hecho. No per se de que nosotros, si hacemos la moneda de oro, va a valer más, pues ya que tiene un valor denominativo previamente establecido y que todos reconocemos, sin mayor necesidad que ver la denominación del simple billete. No hacemos algún análisis más a profundidad sobre el material con el que está construido. Y así es ese sometimiento voluntario que tenemos a la ley, que nosotros estamos de acuerdo en seguir los límites de velocidad carreteros, de la circulación, del uso de residuos sólidos, etcétera, pero es de manera voluntaria. Y por ende, nosotros también estamos de acuerdo en que si convivimos en este espacio social bajo los preceptos de la norma como ente de control, como ente de paz, como ente de armonía, como ente de seguridad, bueno, que en caso de que nuestra conducta sea contraria a dicha norma, que pretende garantizar algo, pues seamos acreedores a una consecuencia, y en este caso va a ser una consecuencia jurídica. Pero también, tanto Locke como Rousseau están de acuerdo en que no es factible que el Estado tome la vida de aquella persona, porque al final al Estado lo crea la persona o lo crea el conglomerado social. Entonces, lo único que nosotros dejamos como en garantía para nosotros poder utilizar de manera acertada, de manera armónica estos cuerpos normativos es que nosotros cedemos una parte de nuestra libertad. Y por eso es que la mayor pena que existe en las leyes como consecuencia de la infracción a la norma, va a ser la pena privativa de la libertad, va a ser la pena de prisión, y lo único que tenemos para garantizar es el tiempo que podemos estar recluidos en caso de que nuestra conducta sea contraria a lo que establece la norma o que se encuadre en la ley, según sea el caso de cómo se establecía su redacción. ¿Qué otra cosa va a ser cierto? Que es un contrato entre individuos y entre estos para con los mismos y con el Estado. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que nosotros podamos establecer el famoso principio de legalidad o el principio del Estado de Derecho. ¿Cómo se constituye ese principio? A través de que se establecen límites a la actuación del Estado, como cuál, el Estado o el gobierno solamente puede hacer aquello que la ley le faculta, y vamos a ver ejemplos. Y nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Y se los ponía de ejemplo en clase presencial. El hecho de que nosotros circulemos por cualquier vía de comunicación, alguna carretera, alguna autopista, lo único que nos establecen como limitante son los topes a la velocidad. Dice, esta carretera podrá circular hasta 90 kilómetros por hora, 40, 60, 110. Dice, pero ya nosotros estamos conscientes de que en caso de rebasar ese límite de velocidad permitido, seremos acreedores a una infracción. Entonces, como se dan cuenta, no es que nos coaccionen, nos cuarten nuestro derecho al libre desplazamiento. Lo que nos está buscando es limitar la velocidad con el ánimo de salvaguardar
la integridad de otras personas y se supone que considera otro tipo de variables como la situación climatológica, la propia orografía del terreno, las condiciones carreteras, etcétera, y nos dice a 40, 60 kilómetros por hora, bueno, tu traslado será minimizando el riesgo. El hecho de que tú incrementes tu velocidad nos da como resultado que pongas en riesgo a más personas por tu imprudencia. Y en caso de que se te detecte que tú superas los límites de velocidad permitidos, serás acreedor a una infracción que podrá ser desde una sanción económica, nos imponen una multa equivalente en dinero. 2, nos pueden suspender nuestra licencia de manejo. O tercera, incluso en algunas legislaciones pudiera ser hasta un arresto administrativo, que es una eh, condición muy pequeña de limitar nuestra libertad por determinadas horas, hasta 36 horas. Retomando lo que establece Locke, si el estado de la naturaleza del hombre es cierto, él busca conservar su vida y también busca defenderla, tanto las cuestiones físicas como las cuestiones que son subjetivas o inmateriales. Va a buscar preponderar su libertad y sobre todo su propiedad. Lo vemos cuando defendemos nuestro patrimonio. Y Rousseau, aquí ya viene una parte más idealista. Rousseau dice que el hombre es bueno, es compasivo y es libre por naturaleza. Aquí podemos discrepar porque entran en juego otra suerte de variables y podemos ver incluso el debate en torno al libre albedrío como capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y todos los días nos sometemos a ese tipo de juicios de valor sobre si la acción que vamos a hacer es buena o mala. Rousseau ya la califica de antemano, así como Hobbes pone que el hombre es malo por naturaleza. Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y que aquí es la propia sociedad la que lo descompone, la que genera desigualdades, la que genera injusticias. Si es un debate filosófico, es un debate que tenemos que ponernos a dilucidar, y les decía, va a haber matices, podemos ser rusonianos en alguna medida si nosotros consideramos que el hombre es bueno, podemos ser hobbesianos también si decimos que el hombre es malo por naturaleza, pero siempre con matices, o sea, no cayendo en los extremos. Vamos a tener ahí que hacer algún tipo de debate filosófico, pero esto sí es algo que les quería yo platicar sobre este contrato social y las ideas que lo constituyen. Como saben, este material se va a quedar guardado en video. Pueden reproducirlo en mi canal de YouTube, Carlos Gómez Amudio, y está en la carpeta Derecho Agrario. Esto con el objeto de que puedan ustedes ir analizando cada uno de los postulados y hagamos las reflexiones necesarias que consideren. Tenemos también aquí el hecho de analizar ahora nuestra propia Constitución. Y entonces nos vamos a encontrar que la Constitución en la pirámide kelseniana o en la jerarquía normativa se encuentra en la cúspide. No hay ordenamiento que sea más valioso que la Constitución y que tenga tanto peso como la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí el artículo 135 nos establece que, si es cierto, puede ser adicionada o reformada, y que estas adiciones tienen que ser mediante el voto del Congreso de la Unión, de 2/3 partes de los individuos. Recordemos que el Congreso de la Unión se compone por 500 diputados en la Cámara de Diputados y 128 senadores, y tenemos que hacer el proporcional de las 2/3 partes para que sea válida cualquier reforma a la Constitución y ser aprobadas, aquí nos dice, por la mayoría de las legislaturas estatales. Recordemos que hay 31 entidades federativas más la Ciudad de México, que ya se equipara a una entidad federativa, y tiene que ser por mayoría. Significa la mitad más uno para que la Constitución pueda ser reformada o adicionada. Otro artículo interesante que tenemos que conocer es el artículo 136 de la Constitución, que nos dice que no perderá fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia.
En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a este. Y aquí nuevamente vamos a advertir una coincidencia con el cuadrito que les mostré hace un rato, donde nos dice que cuando el pueblo recobre su libertad, en caso de un golpe de Estado, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas han tomado el mando, una vez que se recobre el gobierno civil, otra vez la Constitución vuelve a cobrar fuerza, valor y vigor, y otra vez se vuelven a observar todos sus postulados. Este cuadrito yo se los platiqué en las clases presenciales, hoy lo tomamos también, y nos habla sobre la famosa teoría de la división de poderes. Un Estado democrático, federal y republicano como es México, tiene dentro de la Constitución el establecimiento de la famosa teoría de la división de poderes, en donde vamos a encontrar que de manera horizontal se ubican los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la columna izquierda, de manera vertical, establecemos los órdenes de gobierno que son federal, estatal y municipal. Y aquí ya podemos ir haciendo el correlativo. Este cuadro es de mi autoría y vemos que en el Poder Ejecutivo Federal, haciendo una correlación de las líneas horizontales y verticales, nos encontramos con la figura del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El Legislativo Federal se compone por el Congreso de la Unión, que se integra de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Poder Judicial, que lo integra el Poder Judicial de la Federación. A nivel estatal, nuevamente haciendo el cruce de líneas y de columnas horizontales y verticales, nos encontramos que el Ejecutivo Estatal es el gobernador constitucional del Estado o jefe o jefa de gobierno para la Ciudad de México. El Legislativo Estatal van a ser los congresos estatales y el Judicial van a ser los poderes judiciales de los estados. A nivel municipal, el Ejecutivo Municipal lo comprende el presidente municipal, el Legislativo van a ser su cuerpo de regidores en el ámbito de sus competencias y el Poder Judicial en algunas legislaciones orgánicas municipales lo establece como el síndico municipal, o bien hay otro tipo de justicia administrativa que funciona en los municipios. Una teoría más que... Una pregunta. Digamos, un segundo. Otra teoría que platicamos aquí es la del federalismo y veíamos cómo funcionan en una suerte de engranes. Yo se los había establecido como unas esferas y veíamos que había municipios por todo el país, había entidades federativas, 32, y hay una federación. Y así como estos engranes trabajan de manera armónica, trabajan de manera coordinada, no se empalman ni se enciman, al contrario, establecen ahí una suerte de trabajo coordinado que permite afrontar problemas dependiendo del orden de que se trate. Ejemplo, tenemos en la primera línea de defensa o de atención del ciudadano a los municipios. Ellos van a ser, en términos del artículo 115, que lo vamos a ver aquí, cómo le van a dar solución a cuestiones de vialidad, a cuestiones de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado eléctrico, recolección de basura, rastros, etcétera. Vamos a tener el papel que juegan las entidades federativas, los estados, y vamos a tener el papel que juega la federación. Tal es el caso, por ejemplo, de la reglamentación de los hidrocarburos, gas, gasolina, diésel, energía eléctrica incluso, o energía nuclear, y vamos a ver cómo los tres se complementan. Por regular, la Constitución establece que va a haber mecanismos de cooperación y coordinación. Ejemplo, cuando se tiene que hacer una obra de mayor amplitud y al municipio no le alcanzan sus recursos, puede haber mezcla de recursos, puede haber un trabajo coordinado de participaciones financieras de las entidades federativas y con la federación, y ya se logra un objetivo que tenía en común el municipio, o bien una entidad federativa, o bien la propia federación. Puede haber ahí trabajo coordinado.
pero también no significa que siempre se van a llevar bien. Puede haber también momentos en donde esté en duda quién tiene competencia de tal o cual acción. Por ejemplo, puede haber discrepancia entre lo que hace una entidad federativa y un municipio, puede haber discrepancias en el trabajo que realiza una entidad federativa con la federación o la federación municipios, etc. Y ahí la propia Constitución nos establece que va a haber las famosas controversias constitucionales, porque van a decir, oye, dime Suprema Corte o dime Poder Judicial de la Federación, ¿quién tiene la razón de conocer de tal o cual asunto? Si voy a ser yo o va a ser él. Y ya tendrá que dilucidar, analizando la ley, quién tiene la razón, pero hasta eso considera la propia Constitución, cómo resolver los problemas. La división de poderes la vamos a encontrar en el artículo 49 de la Constitución y nos establece, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Aquí nos establece esto, la famosa teoría de la división de poderes, nos habla de pesos y contrapesos. Nos habla de cómo entre los propios poderes van a ser los límites de otro poder, van a ser una suerte de contrapesos y la finalidad es esa, que no haya un ejercicio desproporcionado de un poder porque puede incluso atentar contra el propio ciudadano, contra el propio Estado, por algún ejercicio arbitrario. Nos da aquí también limitantes, nos dice que el poder legislativo no puede ser un solo individuo, ya lo veíamos que son 500 diputados y 128 senadores, está prohibido por el propio texto constitucional que sea una sola persona la que represente a todo el legislativo, que sea una persona la que legisle, va a decir, es el conjunto de legisladores ese poder legislativo. Y otro límite también muy interesante nos dice, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. No puede haber un legislador que también sea ejecutivo o que también sea del Poder Judicial. Cada uno tiene permitido solamente el ejercicio de un poder o representar un poder y no podrá estar en dos poderes al mismo tiempo. Eso es algo básico. Como lo veíamos, el artículo 115 de la Constitución nos establece las facultades y las funciones que tienen los municipios. Nos dice, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Aquí ya nos dice cómo van a ser los estados, es una réplica de la federación, y va a ser un gobierno republicano, va a ser representativo, democrático, laico y popular, y adentro de los estados va a integrarse por municipios, y nos dice aquí la característica municipios libres. Municipios que no, o bueno, que tienen autonomía, que no tienen la famosa línea por parte del Estado para poder operar, sino que ellos van a poder realizar sus funciones con lo que les mandata el artículo 115 de la Constitución, sin que sean empleados de los estados o empleados de la federación. Van a ser un orden distinto. Dice, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que para elegir a nuestros gobernantes municipales será mediante la vía del voto directo. Elegimos cada 3 años a las autoridades municipales y el número de regidurías para el caso del Estado de Puebla va a estar establecido en la ley orgánica municipal para el Estado de Puebla, en donde nos va a decir cuáles son y cuántos son las regidurías que le corresponde a cada municipio de acuerdo al límite poblacional de que se trate. Y también aquí nos dice que no va a haber una autoridad intermedia que sea como el enlace entre los gobiernos municipales y el Estado. Los propios municipios pueden y tienen personalidad y competencia para tratar temas con las entidades federativas,
ejemplo aquí, la que sea a la que pertenezca el propio municipio, y no va a haber algún intermediario. El Poder Legislativo, ya lo veíamos, se compone de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo encontramos en el artículo 50 de la Constitución. El Poder Ejecutivo lo encontramos en el artículo 80, y dice aquí, se deposita en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Judicial lo encontramos en el artículo 94, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La división de poderes en las entidades federativas la ubicamos en el artículo 116 de la Constitución, y dice, y el poder público del Estado se dividirá para su ejercicio, al igual que en el federal, en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación y depositarse el legislativo en un solo individuo. Eso habla para las 32 entidades federativas. Las facultades residuales, que aquí las tenemos, es qué cosa va a atender los estados. Ya vimos que el artículo 115 de la Constitución establece las facultades exclusivas de los municipios, y el artículo 117, 118 y 124 de la Constitución nos establece el marco que tienen las autoridades estatales para poder ejercer sus funciones. Aquí nos dice, todo lo que no sea federal se entenderá que lo pueden llevar a cabo los estados o la Ciudad de México. Y el 117 y 118 nos establecen las prohibiciones que tienen los estados, por ejemplo, emitir su propia moneda o tener su propio ejército. Y esa es, grosso modo, nuestra explicación de la división de poderes, el federalismo y el contrato social.